¿por qué no me avisaste que estaban los Caballeros del Zodiaco? Ay, ¿a poco sí muy fan? Sí, gracias a ellos me empezó a gustar la mitología griega. ¿Griega? ¿Pero el programa es japonés? Sí, pero todas las referencias son a la mitología griega. A ver, ¿quiénes son los antagonistas de todas las sagas? Pues de los que me acuerdo son Poseidón y Hades. Exacto. ¿No te parece que aquí solo falta el nombre de Zeus para tener a los dioses más importantes de la mitología griega? Y otro dato, a ver. ¿En qué se inspiran las armaduras de los Caballeros del Zodiaco? Pues en las constelaciones. Creaciones griegas para explicar cómo los astros influían en el destino de las personas y para orientarse cuando navegaban en el mar. No te creo. Tú que eres muy científica, ¿conoces la Vía Láctea? Por supuesto que sí. ¿Y sabes por qué se llama así? Solo sé que es una galaxia espiral y que nuestro sistema solar forma parte de ella. Pero no sé por qué se llama así. Según los griegos, la Vía Láctea se formó cuando Zeus, de bebé, mordió a la cabra Amaltea, que era quien lo cuidaba de su padre, Cronos, mientras lo amamantaba. Debido a esto, la leche de la cabra salió con tanta fuerza que manchó el cielo, dejando una estela como un camino de leche. ¡Wow! ¡Qué historia tan curiosa! Pero sí sabes que no se formó así, ¿verdad? Esa historia tiene más de 2000 años de antigüedad, Vivi. Entonces, para ese entonces no había telescopios ni aparatos complejos para averiguar lo que hoy se sabe de muchas cosas. A través del mito es como las civilizaciones antiguas explicaban su mundo. Entonces, un mito es diferente de una mentira, como se le conoce comúnmente. Claro, todos los que usan la palabra mito como igual a mentira están totalmente equivocados. Un mito es un relato que explica los fenómenos desde la cosmovisión de cada cultura y que normalmente tienen como protagonista dioses o héroes de antigüedad. Como Zeus, Hades y Poseidón. Personajes que ayudaban a explicar el universo y el mundo que vivían de acuerdo a la época y a los conocimientos con que se contaba, ¿no? El cielo, el mar, el inframundo. Exactamente. Y hablando de los griegos, su mitología es de las más importantes por la cantidad de información que hay sobre ella. Seguro se debe a filósofos y sabios, como Aristóteles, que recopilaban, estudiaban y hasta divulgaban los mitos. Así es. Y es que antes de que se inventara la escritura, todos los mitos eran transmitidos mediante la palabra hablada, de padres a hijos o de sabios a las audiencias. Entonces, los mitos recopilan los saberes, las creencias y los conocimientos de los pueblos, que a su vez los reproducen de generación en generación, creando así un patrimonio cultural narrativo, literario simbólico, ¿no? Y a ese conjunto de historias y patrimonio, que en sí mismo es verdadero, hoy le llamamos mitología. Y aunque la mitología se apoyó durante muchísimo tiempo en la tradición oral, a partir de la invención de la escritura fue posible dejar testimonio físico de los mitos y creencias de los pueblos. Y el primer mito del que se tiene constancia en la historia de la humanidad es el de un rey sumerio llamado Gilgamesh. Oye, y ya que lo mencionas, ¿por qué no entrevistamos al rey Gilgamesh? ¿De plano? Rey Gilgamesh, es un honor tenerlo en nuestro programa. ¿Podría contarnos sobre su mito? Sí, claro. La epopeya de Gilgamesh comienza cuando mi mejor amigo es asesinado por los dioses para castigarme por mi arrogancia, ya que varias veces fui irrespetuoso con ellos. Me sentía todopoderoso, como un semidios. Mi sangre humana no me permitía alcanzar la inmortalidad. Cuando mi amigo murió, fui más consciente de eso. Así que busqué por toda la tierra alguna manera de volverme inmortal. Y fue cuando se enteró de Utnapishtim y su esposa, ¿no? ¿Cómo lo sabe? Sí, eso pasó hace mucho. ¿Cómo pasó? Un mito es una creación para recordar... Exactamente. Ellos fueron los únicos sobrevivientes de un diluvio. Historia que curiosamente aparece en diferentes mitologías de muchos pueblos, como en el mito del quinto sol, de los mexicas, o en la Biblia. Entonces acudí a ellos y me pusieron a prueba. Sin embargo, no la pude superar.
ya que solo podía salir victorioso si tenía sangre de Dios. ¿Y qué hizo después? ¿Desistió? Utnapishtim y su esposa me dijeron que había otra forma de volverme inmortal. Tenía que ir a un lago y recoger la hierba que crecía hasta el fondo, y al comerla alcanzaría la inmortalidad. Pero la tarea fue tan difícil que cuando salí del lago, me quedé dormido en la orilla y una serpiente me robó la hierba. Así que volví a mi ciudad derrotado. Pero finalmente logró su objetivo. Ahora es usted inmortal, ya que usted vive en la memoria de la humanidad como el héroe del primer mito creado en la historia. Por eso conoce también mi historia, jovencito. Solo la memoria puede vencer a la muerte, y usted ya es parte de la memoria de la humanidad. Ha sido un placer compartir este momento con usted, Rey Gilgamesh. Muchas gracias. Ah, por cierto, ¿me podría autografiar mi libro? ¿Qué es eso de autografiar? Cómetelo. Todo un personaje el rey Gilgamesh, pero habló de algo que me llamó la atención. Dijo algo del diluvio, y yo solo he escuchado la historia del arca de Noé. Hay una rama de la mitología llamada mitología comparada, y esta estudia las similitudes entre las mitologías de lugares distantes. Como lo dijo Gilgamesh, ¿qué tiene que ver Sumeria, ahora Irak, con Tenochtitlan, por ejemplo? Y sin embargo, comparten el relato de un diluvio que terminó con la civilización como la conocían. Como estos mitos, hay muchos otros, como los Axis Mundi, en los que las culturas pensaban que había un elemento que conectaba nuestro mundo con otros. Incluso podía ser con los dioses. Ejemplos de este tipo de mitos son el árbol Yggdrasil, de la mitología nórdica, el monte Olimpo, de la mitología griega, o Cusco, para la mitología inca. O si buscamos algo más conocido, están también los mitos del embarazo místico. Que de acuerdo con la religión católica o el mito cristiano, es como María concibió a Jesús, aunque personalmente me gusta más el mito de Huitzilopochtli, en el cual su madre, Coatlicue, se embaraza por haber guardado unas plumas azules muy bellas en su pecho, dando a luz poco tiempo después al más importante de los dioses mexicas. Ya hablamos un poco de la función de los mitos, que era explicar al mundo para las culturas antiguas. Pero dentro de esta función hay muchas variedades de mitos. Como por ejemplo los mitos teogónicos, que explican el nacimiento de los dioses. Tomemos como ejemplo a Ra, de la mitología egipcia, que se dice que nació de un rayo de luz pura. Sí, algo muy similar a la teoría del Big Bang. También existen los mitos etiológicos. Estos explican eventos cotidianos, pero de origen desconocido en ese entonces, como el rayo, la lluvia, los terremotos. Aquí podríamos incluir a Thor, o a Tlaloc, dios nórdico del trueno y dios mexica de la lluvia, dentro de los mitos cosmogónicos. En este rubro tenemos muchos ejemplos que coinciden cuando se hacen estudios de mitología comparada. La mitología japonesa, nórdica y algunas historias de la mitología egipcia y griega cuentan que el mundo fue creado a partir de un océano donde no había nada. El inicio del mundo griego comenzó con un mar de lodo, del que nació Gea, la tierra, la madre de todo. Después de ella, del lodo se desprendió Urano, el cielo. Y finalmente Eros también logró salir del lodo. Y de la unión del cielo y la tierra nacieron las titánides y los titanes, de quienes posteriormente nacerían los dioses olímpicos. Después tenemos a los mitos fundacionales. ¿Conocen alguno? ¿Cómo no van a conocer alguno? ¿O a poco no saben que gracias a uno de esos mitos es que nuestro país se llama México? México Tenochtitlan, según Huitzilopochtli, debía fundarse en donde encontraran un águila sobre un opal devorando una serpiente. Así fue como los aztecas, que significa los venidos de Aztlán, vagaron desde el norte del país hasta llegar al Valle de Anáhuac, por casi 300 años. Existen también los mitos antropológicos, que como su nombre lo indica, explican la creación de la humanidad. Con respecto a este tipo de mitos, les recomendamos leer el mito del quinto sol o el Popol Vuh, mitos mexicas y mayas respectivamente, que los dejarán asombrados. Tenemos también los mitos morales. Estos mitos intentaban guiar a las nuevas generaciones a partir de la distinción entre lo que se consideraba bueno y malo, bonito o feo, deseable o indeseable.
Funcionaban a partir de la comparación del comportamiento en los protagonistas. Uno de los mitos más conocidos de este tipo probablemente sea el de los 10 mandamientos, en el que el pueblo judío fue castigado por darle la espalda al Dios que los había liberado de Egipto, así que fueron condenados a vagar 40 años por el desierto. De esta manera, todos aquellos que negaron a Dios habrían muerto para cuando se encontrara la tierra prometida. Y finalmente están los mitos escatológicos, que hablan sobre el futuro y en su mayoría tratan del fin de la humanidad. Muy esperanzador todo. Cuando el Cordero abrió el 7º sello, se hizo un silencio en el cielo, como de media hora. Después los 7 ángeles con sus 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó su trompeta y hubo granizo y fuego, mezclados con sangre, y fueron arrojados a la tierra. Y la tercera parte de los árboles fue quemada y se quemó toda la hierba verde. Así comienza el libro Apocalipsis 8 de la Biblia. O en la mitología nórdica podemos encontrar el mito de Ragnarok, en el que Fenrir y Jormungandr, hijos de Loki, matarán y al mismo tiempo serán asesinados por Odín y Thor. Como pueden ver, el tema de la mitología es muy extenso, pero a veces pueden llegar a confundirse con algo muy arraigado en México: las leyendas. ¿Saben ustedes la diferencia entre mito y leyenda? Vamos con ustedes en casa. ¿Sabes la diferencia entre mito y leyenda? Pues para empezar, tanto el mito como la leyenda forman parte de las tradiciones orales de un pueblo. Es la forma en la que han pasado sus costumbres e historia a través del tiempo. Las leyendas se basan en la observación sobre que alguien estuvo presente, alguien vivió o alguien le contaron este tipo de actuaciones. En el mito, pues podemos ver de que es algo ficticio, misterioso, una analogía que se viene dando entre lo irreal y lo simbólico. Además, los personajes de los mitos suelen ser seres exorbitantes, como lo son dioses, semidioses, guerreros, seres espeluznantes, seres extraños o inclusive sobrenaturales. La leyenda intenta explicar, fomentar, mostrar o enriquecer un valor, suceso histórico o personaje real con un fin educativo, mientras que el mito intenta dar explicación al origen de todas las cosas. Para los mitos en sí, de forma general, el propósito que tienen es explicar aquello que el hombre no ha podido comprender, aquello que no encuentra una explicación lógica, una explicación normal. Por otro lado, las leyendas son una narración basada en personajes o hechos históricos que provienen de tradiciones orales muy antiguas. ¿Conocen algún mito del mundo? Un mito del mundo que me gustaría compartir es el mito griego de Prometeo y el origen del mundo. En esta tenemos a Prometeo, que significa pensamiento adelantado o previsión, y tenemos a Epimeteo, su hermano gemelo, que su nombre significa pensamiento posterior o que reflexiona más tarde. Epimeteo tenía la tarea de crear a partir de arcilla todas las criaturas que se pudiera imaginar, con todas las características que quisiera darles, y después los olímpicos les darían vida. Cuando terminó con sus criaturas, le preguntó a Prometeo cuál era su opinión sobre su trabajo. Prometeo pensó que algunas de las decisiones de su hermano eran extrañas, pero que había hecho un buen trabajo. Entonces se dio cuenta de que un pedazo de arcilla no tenía ninguna característica en especial, mientras que algunos tenían alas, aletas, garras o pelajes que los distinguían. Este pedazo de arcilla estaba desnudo. Cuando le preguntó a Epimeteo la razón, él le dijo que no tenía ninguna característica para darle, que se llamaría humano y que vagaría la tierra solo. Cuando los olímpicos les dieron vida, Prometeo se dio cuenta de que los humanos lo necesitaban. Decidió darles un poco de la inteligencia. Con la inteligencia empezó la comunicación, las lenguas, pero también llegó el miedo, porque los humanos tenían la capacidad de reflexionar que había muchas cosas sobre el futuro que ellos no conocían. Prometeo convenció a Zeus de regalarles un poco de fuego, así podrían sobrevivir y evolucionar. Y una cosa llevó a otra y Zeus no les regaló el fuego.
Prometeo sabía que lo necesitaban, sabía que los humanos podían ser algo grande, así que decidió robarlo. Se los regaló a los humanos y aunque él pasó una vida llena de consecuencias y castigos, se aseguró de que sus creaciones sobrevivieran. Y así comenzó el hombre y su evolución. ¿Conocen algún mito de nuestro país? En Juchitán, las mujeres vestimos de Yechachi, una bella flor conocida más como flor de mayo. Inspirada a ellas, existe una leyenda. Hubo una vez un hombre que a diario contemplaba las estrellas. Estaba casado con una linda mujer, pero no podían tener hijos. Le pedía fervientemente a los dioses que le concedieran la dicha de tener a una hija tan bella como las estrellas. Y los dioses le cumplieron su deseo. Su esposa quedó embarazada y en el mes de mayo nació una niña tan linda como las estrellas. Su piel era pálida como la luz de la luna. Mientras la niña iba creciendo, su salud iba deteriorando. Decían que la niña extrañaba a sus hermanas las estrellas y que era voluntad de los dioses que ella volviera al cielo a ser una de ellas. No pasó mucho después de ese presagio. En el mes de mayo, la niña murió. El indígena estaba desconsolado y una noche soñó con su hija. Padre, ya no estés triste, pues ahora estoy bien. Regresé al cielo con mis hermanas las estrellas. Pero cada mayo, mi alma volverá a la tierra convertida en flor. El sueño del indígena se hizo realidad. En la tumba de la niña brotó un árbol que cada año en el mes de mayo da flores, blancas y bellas como las estrellas, llamadas Yechachi, flor de mayo. ¿Para qué creen que sirven los mitos? Podemos observar la importancia del mito a lo largo de la evolución del ser humano. Por ejemplo, se puede observar en las antiguas culturas. Cada cultura tenía sus dioses y estos dioses surgían de distintas actividades o sucesos a los cuales no podían encontrarle una explicación lógica. Y es así como nacen de determinada manera cada uno de sus dioses. Los mitos sirven como preservación de parte de nuestro patrimonio cultural, al ser estos cuentos o relatos tradicionales que trascienden a lo largo del tiempo. También sirven para dar explicación o justificar un hecho o un suceso determinado. Muy interesantes respuestas. ¿No crees, Vivi? Sí, pero por si acaso no ha quedado claro, repasemos las diferencias principales entre mitos y leyendas. Número 1. ¿En qué están basadas? El mito es una creación que viene de la imaginación y se usa como analogía entre lo real y lo ficticio. Y las leyendas son creaciones que se basan en sucesos históricos, o sea, cosas que han sucedido y de las que hay constancia. Diferencia número 2. Lo que cuentan. Los mitos explican la realidad de forma mística. Existe siempre una intervención divina, como en las historias de Perseo y Medusa. Se las recomendamos. Y en las leyendas se busca narrar hechos de personajes reales o sucesos históricos. La tercera diferencia es el espacio-tiempo. Tomemos como ejemplo la tradición judeo-cristiana, que nos dice que el mundo se creó de la nada. O en el Popol Vuh, que el juego de pelota entre los dioses gemelos y los dioses de la muerte toma parte en el inframundo. Cuarta diferencia, los protagonistas. En los mitos, los dioses o semidioses son los protagonistas. Mientras que en las leyendas, aunque puede haber seres sobrenaturales, hay constancia de que sus protagonistas existieron. En el mito del Ragnarok, los protagonistas son Odín y Thor, dioses nórdicos. Pero en la leyenda de la mulata de Córdoba, la protagonista es una humana a la que acusaban de ser bruja. Y por último, la quinta diferencia, el origen, que generalmente suceden en un plano divino y son los mismos dioses o espíritus quienes transmitieron la información o regalos a los seres humanos. El fuego, por ejemplo, según la mitología griega, fue dado a nosotros por el titán Prometeo. A grandes rasgos, estas son las diferencias entre mitos y leyendas, pero hablaremos más a fondo de las leyendas en otro programa. Bueno, nosotros ya también les comentamos sobre la utilidad de los mitos, así que hoy en casa vamos a crear uno. Hugo y yo también escribiremos uno a la par de ustedes.
¿qué te parece si tú lo haces sobre la lluvia? ¿Y tú sobre una flor? No importa que no exista. Ustedes en casa intenten crear un mito para explicar el mar, las tormentas, cómo se inventó algo o cómo se descubrió algo. No tiene que ser muy largo. Y nosotros lo haremos a la par de ustedes. ¡Adelante! ¿Quieres empezar, Vivi? ¿Están listos? ¿Quieres empezar, Vivi? Mi mito se llama El Amado. El amado es una flor. Crece en los valles de la ciudad de las nubes. Se dice que hace mucho tiempo, antes de que el ser humano existiese, los dioses contaban miles de anécdotas e historias maravillosas. Pero al mismo tiempo los dioses se entristecían porque ya todos conocían sus historias, las mismas que contaban una y otra vez. No tenían descendencia que los escuchase, que comentara y las retroalimentara. Parecía que las historias se desvanecían en el viento. La única criatura capaz de escucharlos era el gran halcón, compañero y amigo de Imagina, la diosa de lo nuevo, lo creado, la invención. Una noche, una cruenta batalla entre el dios de la luz y el dios de la oscuridad sacudió a la tierra. La diosa Imagina y su halcón trataban de huir de la catástrofe, pero en la huida, una enorme roca como un proyectil se dirigía a gran velocidad hacia la diosa. Sin pensarlo dos veces, el halcón se interpuso para proteger a su diosa. El ave perdió la vida. Al notar el dolor de la diosa, la luz y la oscuridad cesaron su lucha. Para redimir su falta, ambos unieron su fuerza e hicieron crecer, ahí sobre la roca que cubría al halcón, una flor blanca. La diosa del viento sopló como un llanto sobre la flor, y grande fue la sorpresa al notar que el viento, al rozar sus pétalos, hacían resonar las historias de los dioses que el halcón había escuchado con tanta atención. La tierra recobraba su fuerza y su fulgor. Mi amado amigo, nos quedaremos en esta tierra y con tus susurros le recordarás a quien te escuche que la madre tierra es historia, como la historia de tu sacrificio para mantener viva la imaginación. ¡Guau! ¿Segura que quieres estudiar ciencias, Vivi? ¡Felicidades! Cabe mencionar que esta flor no existe. Me la inventé para hacer este ejercicio. Y con este ejercicio queda muy clara la función de los mitos y su importancia en la historia de la humanidad, tanto antigua como actual. Existen aún muchos lugares donde la ausencia de tanta tecnología permite que las familias se junten, platiquen y compartan esas historias que les contaban sus abuelos y que ellos escucharon de los abuelos de sus abuelos y así. Para crear el mito, la materia prima es la observación y sobre todo la imaginación, cosa que hoy sigue siendo súper necesaria, tanto para explicar las cosas que aún no entendemos del todo, como para crear nuevas historias que se convertirán en libros, películas, cómics, inventos, tecnología, etc. Así que no dejen de imaginar, crear y escuchar. Y mientras yo le cuento a Vivi el mito que escribí, ustedes compartan el suyo con sus amigos, su familia y, claro, con Jóvenes en TV, en este espacio de reflexión y construcción de conocimientos. Nos vemos en el siguiente programa de comunicación, donde nos hacemos de palabras. Bye.